comenzando a grabar, listo. Ok, entonces, em, re- re- retomando la idea, para que pertenezca entonces a la composición, el elemento A sub I, C sub J, tiene que existir un elemento B sub K y por eso se tiene que cumplir que el conjunto de llegada de la relación R y de partida de la relación S tiene que ser el mismo. Por eso es que puede existir un elemento de tipo pivote. Entonces, A, B tiene que pertenecer a R y B, C tiene que pertenecer a S. ¿Ya? Y la matriz entonces que viene a representar esta composición de relaciones se puede calcular simplemente como esto que está aquí, M sub R, producto booleano M sub S. Y el producto booleano básicamente se refiere a, es como la multiplicación de matrices, ¿ya? Pero en este orden. O sea, primero a la izquierda voy a poner la matriz R y a la derecha la matriz S. ¿Ya? Y hago la multiplicación entre estas dos matrices y así puedo obtener la matriz que representa la composición S compuesto con R. ¿De acuerdo? Y eso está formalizado aquí abajo. Si se dan cuenta, S sub IJ va a ser A sub I1 y B sub 1J, o bien, y este no es uno exclusivo, es uno, A sub I2 y B sub 2J, o, y así con cada una de las combinaciones. Si se dan cuenta, yo estoy uniendo estos pares, no son pares ordenados, pero estoy uniendo estos I con puros O. Entonces, si este es verdadero, ya no tengo para qué seguir con el resto. ¿Por qué? Porque en el fondo, como tengo un verdadero O, bla, 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 O, bla, 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 etcétera, ya tengo un verdadero, no necesito continuar. ¿Y a qué se refiere con el producto de matrices? Si vuelvo aquí, por ejemplo, para multiplicar, si R1 está a la izquierda y R2 está a la derecha, entonces yo multiplico ya esta fila, yo la transpongo y multiplico así, o S con S, S con S y S con S. Como esta fila llego y la transpongo y la pongo acá, me queda 1 y 1. Y eso es 1. Y todos los demás son O. Así que hacia abajo ya me da lo mismo que den 0 o 1. Como ya tengo 1 y 1, entonces la multiplicación me quedaría 1. ¿Ya? Luego, el elemento a la derecha de él, todavía en la primera fila, sería tomar este vector, transponerlo, ponerlo 1, 0, 1, y hacerlo con la segunda fila. Así que tengo de nuevo 1 y 1, ya es 1. Así que no hago nada más y la segunda componente es 1. Luego lo mismo con la tercera, 1, 0, 1, ahora con este 1, 0, 0. Nuevamente 1 y 1, ya no necesito hacer nada más, así que toda la primera fila tendría puros 1. En cambio, fíjense acá, ¿qué pasa con esta? Ahora voy a la segunda fila. Me queda un 0, un 1, ¿cierto? Y un 0. Entonces, 0 y 1 es 0. Ah, tengo que continuar. 1 y 0 es 0. Ah, tengo que continuar. 0 y 0 es 0. Entonces, aquí ninguna par me quedó con puros unos. Por lo tanto, la segunda fila vendría a tener un 0 acá. Y así pueden continuar multiplicando matrices para obtener rápidamente lo que sería la matriz que viene a representar la composición de estas dos relaciones. Sujeto siempre a que el conjunto de llegada de la matriz R, siendo R y S estos, tiene que ser igual al conjunto de partida de la relación S. Bien, entonces, ahora viene el punto fuerte de la clase de hoy, que son las relaciones de equivalencia, ¿ya? Se dice entonces que una relación R en un conjunto A es una relación de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces se dice que dos elementos relacionados por una relación de equivalencia son equivalentes con respecto a esta relación. ¿Por qué? Porque se cumple la reflexividad, que quiere decir que cualquier elemento es equivalente a sí mismo. Se cumple la simetría, es decir, no importa en qué orden estén relacionados dos elementos, si están relacionados van a ser equivalentes para la relación. Y porque se cumple la transitividad, que se traduce en que si elementos A y B son equivalentes y además B y C son equivalentes, entonces A y C también deben serlo. Las relaciones de equivalencia son, pero importantísimas para un montón de cálculos, digamos, a nivel general, y son
son una herramienta súper, súper poderosa, ¿ya? Cuando yo digo que una relación es de equivalencia, la gracia que puedo obtener es que puedo, como vamos a ver más adelante, obtener representantes. Y si algo aplica para ese representante, entonces aplica para todos los que sean equivalentes a él. Por ejemplo, si yo pudiese identificar alguna relación entre todos los alumnos del curso, ¿ya? Y establezco que esa relación es una relación de equivalencia, lo que quiere decir es que bajo esta relación todos ustedes son equivalentes, ¿ya? Y si todos ustedes son equivalentes, la gracia es que puedo tomar a cualquiera de ustedes, ¿ya? Y ver si hago un cálculo con ustedes, por así decirlo, o hago algún ejercicio con ustedes. Y como esa persona es equivalente a todos los demás, si esa persona lo pudo hacer, entonces todos van a poder hacerlo, ¿ya? O si para esa persona se cumple una cosa nueva, como eran equivalentes bajo esta relación, entonces todos los demás van a tener esta nueva propiedad. Y eso es poderosísimo, es súper, súper fuerte, se utiliza mucho, digamos, para determinar, digamos, cómo, en el fondo, poder generalizar soluciones, ¿ya? Y vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, tenemos un ejemplo aquí. Dice, la relación está definida entre los enteros, pares ordenados de enteros, ¿cierto? Y que dice que A y B tienen la misma paridad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es que ambos números son pares o ambos son impares. Y la relación de paridad es una relación de equivalencia. Primero, la reflexividad. Lo que yo debería comprobar es que si un número tiene la misma paridad que sí mismo. Eso es obvio, ¿cierto? O sea, si agarré un número cualquiera, yo sé que tiene la misma paridad que sí mismo, siendo la paridad de que ambos son pares o ambos son impares. Entonces, como A tiene la misma paridad que sí mismo, cualquier A perteneciente a Z sigue que R es reflexiva. La simetría. Si A y B son ambos pares o ambos impares, entonces B y A también van a ser respectivamente pares o impares. Tienen la misma paridad, ¿cierto? Y por último, si A y B son pares, por ejemplo, vamos a partir solamente con los pares, y B y C también son pares, entonces A y C deben ser pares. Y exactamente lo mismo para los impares, ¿cierto? Entonces se cumple la transitividad. Y entonces para esta relación los números pares son equivalentes entre sí y los números impares son equivalentes entre sí. Además, estos dos subconjuntos son disjuntos y su unión da el conjunto inicial. Estos son conceptos que luego vamos a formalizar. Se dan cuenta de que lo que estoy diciendo es que ahora, bajo esta relación, si yo pruebo un nuevo concepto para un número par, cualquiera, entonces se va a cumplir para todos los pares. Y si yo pruebo un nuevo concepto para un número impar, ¿ya? Tomando a cualquiera de ellos, entonces se va a cumplir para todos los impares, ¿ya? Por darles un ejemplo súper simple que les va a parecer obvio. Si yo tomo un número par, por ejemplo, el 2, y yo le sumo 1, entonces me va a dar un número impar, como el 3, ¿cierto? Y esa propiedad se va a cumplir para todos los pares, porque lo probé para el 2, y yo sé que está en relación a una relación de equivalencia, ¿sí? Puedo tomar ahora cualquier otro número, el 8, le sumo 1, justo medio impar, qué casualidad. ¿Por qué? Porque estoy hablando sobre paridad de los elementos. Y como lo probé para uno, dado que es una relación de equivalencia, entonces se va a cumplir para todos los demás. Bien. Y el otro punto importante es que los dos conjuntos que se generan a partir de esta relación es que voy a tener por un lado todos los que son pares y por otro lado todos los que son impares. La intersección entre estos conjuntos, por supuesto que es nula. Tiene que ser nula, siempre. Si tengo una relación de equivalencia y estoy distinguiendo, por así decirlo, clases, una clase serían los pares y otra clase serían los impares, entonces la intersección entre pares e impares tiene que ser, ¿cómo se llama?, vacía, y al mismo tiempo también sé que si yo uno los pares con los impares, me debe dar el conjunto inicial. ¿Y cuál era el conjunto inicial? Z, es decir, todos los enteros. ¿De acuerdo?
Eso es lo que se está mencionando ahí. Entonces, vamos a definir ahora formalmente una clase de equivalencia. Si tengo una relación de equivalencia en A, el conjunto de todos los elementos que están relacionados con un elemento que pertenece a este conjunto se llama clase de equivalencia de A, donde se denota con paréntesis cuadrado A sub R, donde A sub R son todos los elementos B que pertenecen a A, tal que A, B están en la relación de equivalencia. Si B pertenece entonces a la clase de equivalencia de A en R, se dice que B es un representante de la clase de equivalencia A sub R. ¿Ya? Por ejemplo, para la relación de paridad, tenemos las siguientes clases de equivalencia. El desarrollo de tomar el 0 en R bajo esta relación son todos los números pares. ¿Ya? Y por ejemplo, un representante de ellos sería el 2, el 16, cualquier número par que ustedes quieran, es representante de la clase de R, de 0. Si tomo el 1, voy a tener todos los que son impares y tome cualquiera de ellos, va a ser su representante. El menos 3, el 9, el mismo 1, ¿ya? Entonces, cualquiera de ellos pasa a ser su representante. Y el lema que sale de esto es que las clases de equivalencia son siempre no vacías, dado que las relaciones de equivalencia son reflexivas, así que por lo menos tienen un elemento. ¿Ya? Yo no puedo tener una clase sin representante. Más definiciones. Entonces, vamos a necesitar algunas cosas para trabajar con un ejemplo más grande. Si tengo A en los enteros y D un entero positivo, existen dos únicos enteros Q y R, que serían el cociente y el resto, respectivamente, tales que A es igual a D por Q más R, donde R varía entre, o sea, es mayor o igual que 0 y es menor que D. Y de esto podemos decir entonces que Q es igual a A dividida D, ¿ya? Que es la parte entera de la división, y por lo tanto R va a ser igual a A módulo D, que va a ser el resto de la división. ¿Ya? Y entonces, ¿para qué estamos definiendo esto? Para hacer un ejemplo de la congruencia módulo n, m. Entonces tengo que si A y B son enteros y m es un entero positivo, entonces A es congruente con B en módulo m si m divide a menos b. Y se denota que A es equivalente a B en módulo m. O también A es equivalente m, la relación, o sea, con este numerito, a B. En otras palabras, dos números son congruentes módulo m si tienen el mismo resto con respecto a m. Si A y B no son congruentes módulo m, escribimos que no se cumple la equivalencia en modo m. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy haciendo la división por 4, ¿ya? 3 módulo m, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el resto de la división de 3 por 4? 3. 3, ¿ya? Y si tomo el 7 división, o sea, módulo 4, ¿cuánto es el resto de la división? También 3. También 3. Entonces diríamos que 3 y 7 son congruentes en el módulo 4. Eso es lo que estamos diciendo. Simplemente eso. Tienen el mismo resto. Y si seguimos con el módulo 4, por ejemplo, ¿qué podría decir de 4 y 8? ¿Son congruentes módulo M? 4 y 8 son congruentes en módulo 4, perdón. 4. Sí, porque ambos dan 0. Sí, pues, el resto de la división de 4 por 4 es 0 y el resto de la división de 8 por 4 también es 0. 2 y 6 también son congruentes módulo 4, porque el resto de la división para ambos son 2. Entonces, es simplemente, con esta relación, vamos a ver si es que se establece o no una relación de equivalencia, primero que nada. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, 10 y 25, módulo 3, son congruentes, dado que el resto es correcto, pero 7 y 10 no son congruentes en módulo 4, dado que los restos no son los mismos. Entonces, ahora que ya entendemos cómo es la relación R, la pregunta es si R
para un módulo en M, cualquiera siendo M, es una relación de equivalencia. Entonces, esto es una pregunta que queremos responder. Si tengo una relación, quiero saber si la relación es de equivalencia. Y si ¿cómo se llama? ¿Y en qué se traduce eso? Tengo que ver si se cumple la reflexión para esta relación, si se cumple la simetría y si se cumple la transitividad. Si se cumplen las tres propiedades, entonces puedo concluir que la relación es una relación de equivalencia. En cambio, si al menos una de las tres no se cumple, ya inmediatamente puedo decir de que no es una relación de equivalencia. Entonces intentemos responder si esta relación es de equivalencia. Primero veamos la reflexividad. ¿Qué creen? ¿Se cumple? Yo diría que sí. Ya. Ok. Es bueno partir con una sospecha. Y lo segundo, la pregunta es, ¿qué es lo que yo debería comprobar? Que para dos números cualquiera, y los divides por algún número, te da el mismo módulo. Eso. Básicamente que A es congruente con módulo M con sí mismo. Correcto, ¿sí? La reflexividad, piensen en una reflexión. Cuando ustedes dicen voy a reflexionar, es como meterse dentro de ustedes mismos. No lo confundan con la simetría, ¿ya? La reflexión es A con A, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es si A con A es congruente en módulo M, indiferente de los valores de A e indiferente de los valores de M. Y tienen que probar eso. Claro, ustedes van a decir, sí, pues profe, es obvio, ¿cómo uno no va a ser congruente consigo mismo en módulo M? Ya, pero no basta con decir que es obvio, tienen que probarlo. Y para ello, entonces, tenemos que basarnos en las propiedades de la definición del módulo M. Para eso la vimos. Y entonces esto, la forma formalmente de comprobarlo es la siguiente. Como x menos x es 0, y 0 siempre es divisible por m, se cumple entonces que x es equivalente a x en módulo m. Y como tomamos un x cualquiera, podemos generalizar y podemos decir que a es equivalente con a en módulo m. Y por lo tanto, R es reflexiva. ¿Ya? Esta es la forma correcta de hacerlo. Volvamos a la definición. Por eso teníamos ahí toda esta cháchara. Decía que A es congruente con B. Aquí fíjense en esta parte. A es congruente con B módulo M si M divide a A menos B. Divide exactamente a A menos B. Entonces, fíjense aquí, o sea, si tomo 10 y 25, resto, al 10 le resto 25 o a 25 le resto 10, me da lo mismo. Yo sé que eso es 15 o menos 15. ¿Y 15 o menos 15 es divisible exactamente por 3? Sí. Así que como eso, el resto de la división me dio 0, entonces 10 y 25 son congruentes en módulo 3. Fíjense aquí en cambio, 10 menos 7, eso es 3. 3 dividido por 4 es una división exacta? No. Por lo tanto, estos no son congruentes. Dicho lo anterior, ¿cómo probamos entonces la simetría? ¿Qué hacemos? Claro, demostración por obviedad se acepta cuando somos amigos, pero en un certamen, en una prueba, en una pregunta no se acepta. ¿Qué? Hay que demostrar que si A es congruente con B, entonces B es congruente con A. Correcto. Entonces, partimos del supuesto que A es congruente con B. ¿Ya? Tomamos eso como verdadero. Y ahora tenemos que probar que utilizando eso, B es congruente con A. Entonces, fíjense en esto. Tomamos X e Y y sabemos que X es congruente con Y en módulo M. Por la definición de congruencia, tenemos que M divide a X menos Y. Es decir, que existe un cierto K perteneciente a los enteros, tal que X menos Y es igual a K por M.
Si multiplicamos ambos lados por menos 1, nos queda que y menos x es igual a menos k por m, y como menos k sigue siendo un entero, porque era un entero, antes era positivo o negativo, me da lo mismo, y ahora le cambiamos, digamos, su signo solamente, pero sigue siendo un entero. Significa que m también divide a i menos x. Así que se cumple que i es congruente con x en módulo m. Es decir, que i, x pertenece a la relación. Como tomamos dos números cualquiera representados por variables, podemos generalizar y entonces concluimos que es resimétrica. Finalmente tenemos que comprobar la simetría. Perdón, la transitividad, esa era la simetría. Y la transitividad, lo que tenemos que hacer es, si A y B son congruentes módulo M, y además B y C son congruentes módulo M, entonces tengo que probar de alguna forma que A y C sean congruentes módulo M. Y eso se hace de la siguiente forma. Repetimos básicamente el proceso. Tenemos un cierto K que cumple con eso, y tenemos un cierto L que cumple con la diferencia entre I y Z ahora. Sumando estas dos ecuaciones obtenemos que x menos z, que es lo que queremos buscar, x menos z, así nos olvidamos del i, va a ser simplemente k más l por m. Como k y l son enteros, entonces k y l, k más l también sigue siendo un entero. Por lo tanto, podemos concluir que x y z son congruentes en módulo m. Y en consecuencia el par ordenado x, z también pertenece a la relación. Generalizamos y concluimos que R es transitiva. Entonces, y aquí siempre se hace de la misma forma. Como R es reflexiva, simétrica y transitiva, es una relación de equivalencia. Si yo les pido entonces que ustedes demuestren que algo es una relación de equivalencia, ustedes van a decir, para que una relación de equivalencia, o sea, para que R sea una relación de equivalencia, se debe cumplir que sea reflexiva, simétrica y transitiva. Y a continuación proceden a ver si esas propiedades se cumplen. Basta con que una no se cumpla para decir esta no es una relación de equivalencia. Sin embargo, si se busca demostrar que es una relación de equivalencia, tienen que demostrar las tres propiedades. Sobre la antisimetría no hay nada, ¿ya? Puede ser antisimétrica o no serlo. Sin embargo, no es una propiedad que se considere para las relaciones de equivalencia. Y ahora la pregunta es cuáles son las clases de equivalencia de congruencia módulo 4. Las clases, ¿cierto? Antes cuando estábamos viendo los números pares, vimos que teníamos dos grupos, ¿ya? Teníamos los grupos que eran pares y los que eran impares. Y de los grupos pares podíamos decir que la clase 0 en R era un representante, ¿cierto?, de la clase de equivalencia. Entonces, si ahora yo les preguntase, dado que sabemos que para cualquier m, probamos incluso recién, ni siquiera solamente para el 4, para cualquier m, yo sé que la relación de congruencia en módulo m es una relación de equivalencia. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las clases de equivalencia de congruencia en módulo 4? ¿Quiénes serían los representantes? Por ejemplo, todos los que son divisibles por 4, donde que el resto del módulo sería 0. Ya, 8, 4, 16, 24, etc. claro, ahí tienes toda una familia. Negativos también. Correcto. ¿Quién más? ¿Quién más sería un representante? Su compañero lo que dijo es que todos los que son divisibles por 4 son equivalentes. Perfecto. ¿Quién más? ¿Hay más grupos? Correcto. Es decir, ahí serían todos los que son, cuyo resto de división es 0, es decir, los que son exactamente divisibles por 4, cuyo resto de división es 1, también son todos equivalentes entre sí, cuyo resto de división es 2 y cuyo resto de división es 3. ¿Puede existir cuyo resto de división es 4?
No puede haber resto de división 4 porque en ese caso sería que el módulo es 0. Correcto, vuelve al 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, y si alguien quisiera hacer, no, el resto de la división es 5, no puede ser porque el módulo es 4, entonces eso quiere decir que en realidad no sobraron 5, sobró uno solo. Y por lo tanto vuelve a caer en la otra clase. Entonces, eso es lo que estamos buscando con las clases de equivalencia. Tenemos entonces todos los que son equivalentes al 0, es decir, que la división por 4, el resto es efectivamente 0, todos los que el resto de la división es 1, todos los que el resto de la división es 2 y todos los que el resto de la división es 3. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo hago la intersección entre uno de aquí y cualquier otro grupo? ¿Cómo es la intersección? Es vacío, ¿cierto? Por definición, entonces, los elementos que están aquí no pueden estar en ninguna otra clase. ¿Ya? Si yo aquí por casualidad me topara con un 8, por ejemplo, entonces todo, como el 8 está aquí, en realidad todos estos serían también equivalentes al 8 y por lo tanto todos estos debería meterlos en este grupo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos tiene que quedar claro aquí es que cuando ya yo defino los grupos en función de las clases de equivalencia, la intersección entre todo par de grupos tiene que ser vacía, por definición. ¿Y qué pasa si yo uno todos los grupos? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Con todos los enteros? Con todos los enteros, perfecto. Entonces, si yo uno todos los grupos, me voy a encontrar con el conjunto inicial donde está definida la relación, que eran z cruz z. ¿Ya? Así que eso quiere decir que en realidad al unir todos los conjuntos voy a encontrarme con z. Y para estos conjuntos nuevamente, si yo los intersecto, me tiene que dar siempre vacío. Entonces, claro, aquí es fácil ver que si yo uno nuevamente, voy a encontrarme todo con todos los z, y si yo intersecto cualquier par, todos me tienen que dar vacío. De aquí entonces sale este teorema, dice, se agarra una relación de equivalencia en A. Entonces, para dos clases de equivalencia, A en R y B en R, cualquiera, se cumple que A en R es igual a B en R si A, B pertenece a la relación y la intersección entre A y B en R es vacío si A, B no pertenece a la relación. La demostración queda propuesta, pero ahí tienen unos hints de cómo se podría resolver eso. Pero es lo que hemos estado hablando todo el rato. Y de aquí viene el concepto de partición. ¿Ya? La colección de subconjuntos A sub I, donde I es un índice, ya cualquiera, de 1 hasta la cantidad de conjuntos que sea, forma una partición del conjunto A, si solo si cada uno de estos conjuntos es distinto del vacío, y la intersección entre estos conjuntos tiene que ser vacía si los índices son distintos. Finalmente, la unión entre todos me tiene que dar el conjunto de partida. ¿Ya? Que es justamente lo que hemos estado hablando anteriormente. Tenemos el conjunto de, por ejemplo, cuando estábamos hablando de nuestra relación de congruencia módulo M, tenemos el conjunto de todos los números que son múltiplos de 4. Todos los números que, ¿cómo podría resumir este de acá? Todos los números múltiplos de 4 más 1, o menos 1, digamos, con un delta, multiplicados por algo. También esto después le añado un 2 y le añado un 3, que vendría a ser los restos de la división. Entonces, aquí tengo 4 conjuntos. Cuando estoy hablando aquí en la partición en general de A sub I, es porque va a depender de cuántos conjuntos van a nacer dentro de mi relación. En el caso cuando estábamos hablando de paridad, yo tenía 2 conjuntos nomás, solamente los pares y los impares. Si hablamos de congruencia módulo M, tenemos 4 conjuntos, los que ya vimos anteriormente. Si rápidamente, si yo les hablara de congruencia módulo 5, ¿cuántos conjuntos habrían? 4. 5. 5, sí, considerando el 0, sí. 5. Claro, 5 porque 0 son los que son exactamente divisibles por 5
Y luego las opciones de resto de división me quedan 1, 2, 3 y 4. 5 no me puede quedar porque eso es equivalente al 0. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que una partición van a ser todos los conjuntos que se me van a generar en una relación de equivalencia, y para ello, entonces, se tiene que cumplir siempre que todos los subconjuntos tienen que ser distintos de vacío. ¿Por qué? Porque si, por último, yo tuviera solamente un elemento que pertenece al conjunto por la reflexión, él tiene que ser equivalente a sí mismo. Y por lo tanto, no me puede quedar jamás un conjunto vacío, porque eso significaría que en el fondo no tiene, o sea, al no tener elementos, no tiene ni siquiera la reflexión, entonces no se puede cumplir. Y las propiedades 2 y 3 las que hemos estado repitiendo todo el rato. La intersección entre dos conjuntos de esta partición tiene que ser vacía, cuando los conjuntos son distintos, obviamente, y la unión de todos estos conjuntos de la partición tiene que darme el conjunto original, donde yo estoy trabajando. De aquí entonces tenemos el teorema, C R una relación de equivalencia en A, entonces las clases de equivalencia de R forman una partición en A, y recíprocamente, dada una partición del conjunto A, hay una relación de equivalencia cuyas clases de equivalencia son los conjuntos A sub I para todos los índices que tenga esta partición. La demostración está propuesta y se puede demostrar en forma directa usando las propiedades de clases de equivalencia. Aquí tienen algunos ejercicios propuestos que, como están propuestos, no los vamos a ver. Y ahora vamos al punto final, digamos, de lo que tiene que ver con el certamen 1. Que son los cierres de las relaciones. O sea, R una relación en A. R puede o no cumplir una cierta propiedad, como por ejemplo la reflexividad. Yo ya les dije que si R no cumpliera la reflexividad, o cualquiera de las otras tres propiedades, o sea, de las otras dos propiedades, ya no es una relación de equivalencia. Ahora, si R no cumple una propiedad, entonces la pregunta es, ¿qué elementos de A cruz A hay que agregar a R para que R cumpliese la propiedad? Me estoy preguntando por el complemento, es decir, yo ya sé, por ejemplo, que no es reflexiva, pero ahora me pregunto, ¿qué debería agregar para que se cumpla la reflexión? ¿De acuerdo? Y obviamente queremos agregar lo justo y necesario para que la propiedad se cumpla, ¿ya? Por ejemplo, si estoy trabajando con números enteros y yo no tenía el 1,2, por decirles algo, y quiero encontrar, digamos, qué es lo que falta para que se cumpla la reflexividad, no tiene sentido que yo añada el 1,2, porque la reflexividad, ¿cierto?, está hablando sobre un elemento y sí mismo. Entonces, el 1,2, si yo lo agrego, no me va a ayudar a solucionar la reflexión. Entonces, por eso se dice que quiero agregar la menor cantidad de pares ordenados posibles para que una propiedad se cumpla. Y esto es importante. Cuando agregamos esto es lo que se va a conocer como el cierre de R con respecto a una propiedad dada. Entonces, yo les puedo preguntar, ya, díganme cuál es el cierre reflexivo de R, cuál es el cierre transitivo de R, cuál es el cierre simétrico de R. Y vamos a verlo aquí en mayor detalle. Entonces, se agarra una relación en A que no cumple una propiedad P. Sea S una relación tal que R es subconjunto de S, y ahora S cumple la propiedad P. Y si T es otra relación que cumple la propiedad P, y R es subconjunto de T, entonces S es subconjunto de T, y ese va a ser el cierre de R con respecto a la propiedad. A nosotros nos interesa el cierre con respecto a la reflexividad, simetría y transitividad. ¿Por qué? Porque estoy viendo que una relación no es una relación de equivalencia y me gustaría ver qué debo agregar para que sí lo sea. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo chiquitito. Si tengo, el conjunto va a ser los números 1, 2 y 3 solamente, y mi relación van a ser solamente estos pares ordenados. Entonces, esta relación claramente no es reflexiva, y la pregunta es, ¿cuáles son los pares ordenados que debo agregar para que sí lo sea? El 2,2 y el 3,3. Correcto, ¿ya?
Entonces, para buscar el cierre reflexivo, tengo que agregar 2, 2 y 3, 3. Y podríamos agregar más pares ordenados, pero con esto basta para que la relación, la nueva relación cumpla con la reflexión. Entonces, todo lo que estaba en la diapositiva anterior, aquí, que algunos dicen por qué ese subconjunto de R y en realidad R era la que yo estaba buscando. Entonces ahora yo voy a buscar S, ¿cierto? Que es más grande que R y que va a contener entonces a R y los que necesito agregar para que P se cumpla, donde P es una propiedad, como la reflexión, la simetría y la transitividad. Entonces ahora que ya conozco cuáles son los que tengo que agregar, S va a ser lo que ya había en R más los que me faltaban para cumplir la reflexión. Y entonces, esto es lo que vamos a decir. Dada R en A, el cierre reflexivo de R se forma añadiendo todos los pares de la forma A, con A perteneciente al conjunto donde estoy trabajando, que no pertenezcan a R. Entonces se agarra una relación en A y ese es su cierre reflexivo. Entonces ese va a ser R unido con un delta, ¿ya? Donde este delta son todos los A, que pertenecen a. El cierre reflexivo es súper fácil porque yo sé cuáles se tienen que cumplir, o sea, todos los elementos relacionados consigo mismo. Y tengo que agregar esos delta, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. ¿Cuál es el cierre reflexivo de las siguientes relaciones? Si la relación está definida en los enteros, donde A, B están relacionados, si A es mayor que B. ¿Qué debo agregar? O más bien, primero que nada, ¿es esta relación reflexiva? No, no es reflexiva. No Porque es ningún número reflexiva. se iguala a sí mismo. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque para que sea reflexiva, A debe pertenecer. Y si A, A debe pertenecer, entonces A debería ser mayor que A, siendo A un entero. Eso es falso, ¿ya? Ninguno de mis elementos A pertenece, perdón, de mis pares ordenados A, pertenece a la relación actualmente. Entonces la pregunta es, ¿qué debo añadir para que se cumpla la reflexión? Entonces voy y digo, mi delta son todos los A, tal que A pertenece a Z, y entonces tengo que añadir todos los A, B, tal que A es igual a B. Ahora, obviamente al añadir eso, S, que es el cierre, ¿ya? Es lo que ya había unido con mi delta. Y por lo tanto son todos los A, B, tal que A es mayor que B, unido con todos los A, B, tal que A es igual a B. Y por lo tanto mi relación S es naturalmente todos los A, B, tal que A es mayor o igual que B. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora con esta? Sea R definida en Z, donde R son todos los A, B, tal que A es igual a B o B, o perdón, o A es igual a menos B. ¿Qué puedo decir en este caso? Ya. Nosotros entonces quizás nos podamos dar cuenta de que esta relación es reflexiva. Y si yo les pido el cierre reflexivo, tengo que agregar lo mínimo posible para que cumpla la propiedad que ya cumple. Por lo tanto, ¿qué voy a agregar? Nada, un conjunto vacío. Correcto. Entonces, como A es igual a A o A es igual a menos A, es siempre verdadero, esta relación ya es reflexiva. Así que el cierre reflexivo de R es R. Recuerden que el cierre es el conjunto mayor o igual que cumple la propiedad. Yo no voy a agregarle nada porque la propiedad, o sea, la relación ya cumple la reflexión. Por lo tanto, el cierre reflexivo de una relación que ya es reflexiva es la misma relación. No es que el cierre sea vacío, ojo con eso, cuidado ahí. No es que el cierre sea vacío, sino que
el delta sería vacío. Es lo que tengo que agregar es vacío. Por lo tanto, me va a quedar S va a ser igual a R unido con vacío, por lo tanto S es igual a R. Y ese es el cierre. ¿De acuerdo? Entonces el lema es que si R es una reflexión o relación reflexiva, perdón, entonces su cierre es la misma relación. Bien. Simetría. Volvamos a nuestro ejemplo. Tengo A, 1, 2, 3 y tengo estos elementos que pertenecen a mi relación. Claramente esta relación no es simétrica, así que la pregunta es, lo mínimo que debo agregar para que sí lo sea? Hay que agregar los pares 2,1 y 3,1. 2,1 y 3,1. Ok. Entonces, efectivamente, eso está ahí. Y ambos pares pertenecen a R a la menos 1, donde R a la menos 1 en algún momento lo definimos, es la relación inversa. La relación inversa son todos los B, A, tal que A, B pertenece a R. Entonces, efectivamente, aquí tengo 1,2, entonces debo agregar el 2,1. 1,3 debo agregar el 3,1. 2,3 debo agregar el 3,2. Y 3,2 yo debo agregar el 2,3. Pero el 2,3 ya estaba y el 3,2 también ya estaba. Entonces, en el fondo, recordemos que cuando yo estoy uniendo conjuntos, y uno el conjunto que tiene al elemento A con el conjunto que tiene al elemento A, me queda el conjunto que tiene al elemento A nomás. No me queda el conjunto que tiene al elemento A y al elemento A. Yo no puedo tener elementos repetidos en un conjunto. Entonces, S es el cierre simétrico de R y que contiene a los pares ordenados que me faltaban. ¿Ya? Por lo tanto, la definición del cierre simétrico, sea R una relación en A y S su cierre simétrico, entonces S va a ser R unido con R a la menos 1, donde R a la menos 1 es la relación inversa de R. Y la definición de R a la menos 1 está aquí. R a la menos 1 dijimos que eran todos los B, A, tal que A, B pertenece a R. Entonces, ¿cuál es el cierre simétrico de las siguientes relaciones? Nuevamente, A es mayor que B sujeto a enteros. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar todos los B, A, tal que A, B pertenece a R. Y es agregar. Ustedes van a decir, pero profe, eso no cumple lo de la relación. Obvio que no lo cumple, porque si lo cumpliese ya estaría dentro de la relación. ¿Cierto? Es ahí donde muchos se marean. Es qué es lo que debo agregar, ¿cierto? Y que obviamente no está en la relación, para que se cumpla la simetría. Entonces debo agregar todos los B, A, tal que A, B pertenece a la relación. Y si A, B pertenece a la relación es que A sea mayor que B. Entonces, fijémonos cómo quedaría. R a la menos 1, ya le dije, son todos los B, A, tal que A, B pertenece a R. Y por lo tanto, tengo todos los B, A mayor que B, C, A mayor que C, ¿cierto? Y eso es igual a C, B, todos los B mayores que C, y así A, B, B mayor que A. Así que S va a ser R unido con R a la menos 1. Y por lo tanto, son todos los A, B, tal que A es mayor que B, unido con todos los A, B, tal que B es mayor que A. Y eso es equivalente, entonces, como es una unión, es un O. Son todos en los que A es mayor que B o B es mayor que A, y por lo tanto son todos los elementos que son distintos. Esa sería finalmente la relación, por así llamarlo. Y ahora que uní esto, entonces así me quedó S, que es el cierre reflexivo de la relación que no cumplía con la simetría. Perdón, es el cierre simétrico que no cumplía con la... son todos los elementos que no cumplían con la simetría en la relación. ¿Y qué pasa con la segunda?
tengo que agregar todos los B, A, tal que A, B ya pertenecían a R, pero esa relación nosotros ya sabíamos que cumplía con la simetría. Como la suma es conmutativa, A más B es igual a B más A, entonces tenemos que si A más B es menor o igual que 3 es verdadero, entonces también B más A tiene que ser menor o igual que 3. Por lo tanto, como esta relación ya es simétrica, el cierre simétrico de R es la misma relación. Lema, si R es una relación simétrica, entonces el cierre simétrico de R es R. Bien. Y ahora vamos con la transitividad. Tenemos nuestro ejemplo ahora con 4 vértices y vamos a apoyarnos aquí, digamos, con esta imagen, que eran los grafos dirigidos, que es algo auxiliar que podemos ocupar para ver si es que se cumple o no cierta propiedad. Entonces tenemos 4 nodos y la relación son estos que están aquí, por lo tanto, si lo veo gráficamente, se dan estas flechitas. Esta relación no es transitiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1, 3 está, y 3, 2 también está, pero 1, 2 no está en R. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los pares ordenados que debo agregar para que sí se cumpla? ¿Qué me podrían decir? Obviamente el 1, 2, pero ¿alguien más? El 1, 2, sí, pero También habría que agregar el 2,3, El porque está el 2,3, 2,1 y el 1,3, pero no está el es lo 2,3. mismo. Lo ya, mismo con el 2,1 y el 1,4, así que también falta el 2,4, y está en el 3,2 y el 2,1, así que también falta el 3,1. ya, ok. Y ojo que, por ejemplo, ustedes me dijeron que habría que agregar el 2,3, ¿cierto? En algún momento. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? O a ver otro más simple que tengamos que agregar, 2. Si agregamos el 1, 2. Fíjense que una vez que agregamos el 1, 2, ¿ya? Se nos genera un nuevo problema, porque del 2 puedo llegar al 1 y del 1 puedo llegar al 2. Entonces, del 2 yo debería poder llegar al 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ajá. Ya. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que en realidad, claro, yo podría resolver la transitividad para este, pero una vez que lo resuelva para este, se me van a generar nuevos problemas. Entonces, este es un problema mayor. Hasta aquí íbamos todos felices saltando en una patita, ¿cierto? Decíamos, oh, qué fácil, estamos súper tranquilos, ya tenemos el 25 en el bolsillo. Pero el problema entonces surge acá. Claro, hay una propuesta aquí de eliminar arcos, pero ojo que cuando nosotros estamos hablando de cierre, la definición dice que es lo mínimo que debo agregar, ¿ya? Esa es la definición, lo mínimo que debo agregar para que se cumpla una propiedad. No tengo la opción de eliminar cosas, ¿ya? Entonces, si me pongo a eliminar, claro, podría lograr quizás más rápido la transitividad, pero no es el objetivo del cierre. Entonces, veamos qué podemos hacer. Ahí, claro, vimos una primera vuelta, ¿cierto? Y quizás podríamos estar felices y contentos de que ya lo logramos, pero una vez que estamos ahí, nos damos cuenta que esta R', que va a ser R unido con los pares que pusimos, no es transitiva nuevamente. Ya les di un ejemplo con el 1, 2 y el 2, 1. Entonces el 1, 1 también debería estar. Y máxima yo antes le dije que el 2, 2 también debería estar. Entonces aquí nos topamos con un problema mayor. Y ojo que estamos tratando un problema con 4 números. Apenas 4 números. ¿Ya? Imagínense relaciones de verdad en donde uno maneja universos de personas, no sé, la población de Chile, 17 nodos, 17 millones de nodos. Imagínense los problemas que surgen ahí. Entonces,
construir el cierre transitivo de R no es tan fácil como construir el cierre reflexivo simétrico. Vamos a analizar entonces primero un ejemplo más simple, porque claro, ustedes me podrían decir, profe, ¿sabe qué? Estamos fritos, tiene que unirlos todos con todos. No hay otra solución, ¿ya? O sea, aquí ya estamos muertos, si agregamos eso, entonces va a tener que agregar el 1-1, el 2-2, el 3-3, en algún momento también va a tener que agregar el 4-4, todos con todos, no queda otra. Bueno, la pregunta es si efectivamente la única solución para lograr el cierre transitivo es todos con todos. Y la respuesta es no, ¿ya? Va a depender del tipo de relación. Hay algunas relaciones en donde no es necesario que todos estén unidos con todos para cumplir la transitividad. Veamos este ejemplo. Si tenemos nuevamente 1, 2, 3, 4 y R es 1, 2, 2, 3 y 3, 4. Más simple. R no es transitiva, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué cosas me faltan? En principio falta el 1, 3 y el Ya, 2, 4. claro, Sí. me falta el 1, 3 y con eso yo ya puedo demostrar que no es transitiva, ¿ya? Si yo les digo, demuestre que algo no es transitivo, basta con que ustedes encuentren un ejemplo y con eso ya dicen ya, listo, no se cumplió la propiedad. Pero efectivamente, aquí están dos arcos que por lo menos desde este nivel nos faltan, ¿ya? Y la pregunta ahora es si faltan arcos estando en este nuevo estado. Sí, faltaría el 1, 4. ¿Faltaría el 2, 4? El 2, 4 Pero el 1, 4 decía. el 1, 4, ¿ya? Porque del 1 al 3 y del 3 al 4, o bien del 1 al 2 y del 2 al 4, de las dos Claro. maneras lleva el 4. Así que nos faltaría del 1 al 4. ¿Y ahora? Creo que no. Ahora sí sería transitiva. Ya. ¿Y están todos unidos con todos? No, Me refiero a si hay flechitas que van en todas las direcciones posibles. No. No, ¿cierto? Entonces, claro, aquí en el ejemplo anterior, alguien podría haber dicho, no, ¿sabe qué, profe? Claro, estábamos fritos, si continuamos de esta forma, vamos a agregar a todos con todos. Y eso yo les decía que era un ejemplo para 4 nodos. En cambio aquí vimos que esta relación también sigue teniendo 4 nodos. Y agregamos apenas 3 conexiones más y ya cumplimos la transitividad. ¿Y a qué me refiero que no todos están unidos con todos? Por ejemplo, no hay una flecha que vaya del 4 al 4. No hay una flecha que vaya del 3 al 3, del 2 al 2 o del 1 al 1. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario la flecha del 4 al 4? ¿Qué necesitaría yo para que la 4,4 perteneciese a la relación? Conectar el 4 con el 3, o conectarlo con el 2, o conectarlo con el 1. Claro, que el 4 se conecte con alguien y que ese alguien se conecte con el 4. ¿Ya? Pero el 4 no se conecta con nadie, de él no nace ninguna flechita, ¿cierto? Así que ya no es necesario que se cumpla la reflexión para el 4, ¿cierto? Entonces, la pregunta es cómo podemos generalizar esto para cualquier tipo de relación. Y aquí lo que dice 1,4 pertenece R a la 3. ¿Qué era R a la 3? ¿Qué cosa era R a la 2? Era la composición de la relación consigo misma. Correcto. R a la 2 es R o R. Y R a la 3 es R o R o R. ¿Ya? Y pueden poner los paréntesis donde quieran. Entonces, cuando volvemos a los conceptos de qué era la composición de relaciones, cuando teníamos R o R, nosotros vimos un ejemplo que era que A, B pertenecía a R si A era padre o madre de B, ¿se acuerdan? Entonces, en el fondo, cuando hacíamos R a la 2, encontrábamos quién era abuelo, y R a la 3 era quién era bisabuelo, y R a la 4, así podíamos generar todo el árbol genealógico si quisiéramos. Entonces, estos R están diciendo que
en dos saltos, ¿a quién puedo llegar? Vayamos retrocediendo las diapositivas y vayamos paso por paso, ¿cierto? Desde aquí, 1, 3 y 2, 4, ¿cierto? Estos son los arcos entre dos nodos alcanzables en dos pasos. Es decir, son los elementos de R2. O sea que si de 1 puedo ir a 2 y de 2 puedo ir a 3, de 1 puedo ir a 3. Ahí está la composición, R o R. Y también que si de 2 puedo ir a 3 y de 3 puedo ir a 4, entonces de 2 puedo ir a 4. Y por eso agregué esos dos. Y ahora el punto es en cuánto puedo ir en 3 pasos. ¿Y qué significa eso? Que por ejemplo, de 1 voy a ir a 3, ¿cierto? Y de 3 voy a ir a 4. Entonces pasé entre comillas por estas 3 uniones que están aquí. Y por eso agregué lo que sería R3, el 1, 4. ¿Ya? Que en el fondo sería la composición de la composición de la composición. ¿Se entendió eso? El R3 son todas las relaciones entre elementos en los cuales yo podría llegar en 3 pasos. ¿Cuáles son los pasos? Por ejemplo, ir del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Ahí tengo 3 pasos. Este es un paso, este es otro paso y este es otro paso. Entonces, R3 son todos los que yo puedo llegar haciendo composición de 3 pasos. Y eso sería ir del 1 al 4. Si parto del 2, ¿puedo llegar a alguien más en 3 pasos? No. No, porque del 2 solamente puedo ir al 4, ¿cierto? O en realidad puedo ir al 3. Ya, ese sería un paso. O este otro, este también sería un paso. Del 4 no voy a nadie más, así que el de arriba se me murió. Ya no es un candidato, porque yo estoy buscando los que puedo ir en 3 pasos. Del 2 dije que iba a ir al 3, y del 3 voy al 4. Perfecto, ya voy en 2 pasos. ¿Del 4 puedo ir a alguien más? No. Entonces, por eso ese no tiene que ser buscado cuando estoy buscando R3. Porque son a todos los que yo pueda llegar en 3 pasos. Entonces, el único que en este caso ocurre es que del 1 voy a ir al 2, del 2 voy a ir al 3, del 3 voy a ir al 4, ahí tengo 3 pasos. Entonces, del 1 tengo que poder ir al 4. ¿Ahora sí se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, finalmente ahora R es transitiva. ¿Por qué puedo decir que R es transitiva? Porque no tiene sentido que yo busque a quién puedo llegar en 4 pasos, en esta relación que tiene 4 elementos. Véanlo como un concepto de distancia si lo quieren ver gráficamente. Si es que yo tengo 4 elementos, ¿cierto? Y parto en uno, en realidad ya me quedan 3 pasos nomás para llegar al último. Si considerara 4 pasos sería, entre comillas, como devolverme a mí mismo, y en realidad eso ya lo tengo que comprobar desde antes. Entonces tampoco tengo que revisar R5, a quienes podría llegar en 5 pasos más adelante cuando mi universo es de 4, o en 6 pasos más adelante cuando mi universo es de 4, o con cualquier número más grande cuando mi universo es de 4. ¿Ya? Entonces, formalmente, lo que importa de este ejemplo es comprender esto como si fueran, entre comillas, caminos. El camino más largo sin ciclos es darse una vuelta, ¿cierto? Entre nodos de largo 3. Dado que el módulo de A es 4, entonces no hace falta considerar los caminos que tomen 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, etc. para construir el cierre transitivo de R. ¿Ya? Entonces, la regla para generar el cierre transitivo de una relación, si existe algún camino entre los nodos A y B en R, entonces debemos agregar el arco A, B al cierre transitivo de R. Un camino, entonces, entre un par de nodos se define como si de X0 puedo ir a X1, y de X1 puedo ir a X2, y de X2 puedo ir a X3, y así hasta de Xn-1 puedo ir a Xn. Entonces, ahí tengo un camino entre X0 y Xn, donde n es mayor o igual que 1,
y x0 va a ser un nodo A y xn va a ser un nodo B. Entonces, este camino se denota como x0, x1, x2, x3 hasta xn, y es de largo n, que va a ser el número de arcos incluidos. ¿Por qué n? Porque partí en 0 y llego hasta el n, así que eso me da n arcos. Porque de x0 a x1 ahí tengo mi primer arco, y de x1 a x2 tengo mi segundo arco. Por eso entonces son n pasos los que tengo que dar. Y por lo tanto puedo establecer que hay una clara relación entre la existencia de un camino y la composición de relaciones. El teorema entonces es que si tengo una relación en un conjunto A, hay un camino de largo n, donde n es mayor o igual que 1, de A a B, sí y solo si A, B pertenece a Rn. Y ahora podemos definir el cierre transitivo de una relación. Necesitamos agregar un arco entre cada par de nodos conectados por algún camino. Por lo tanto, si tengo una relación en A, la relación de conexión R asterisco consta de pares A, B, tales que hay un camino en R de largo al menos 1 de A a B. Como R a la N está formado por los pares A, B, tales que hay un camino de largo N de A a B, entonces se requiere que R asterisco sea la unión de todas las relaciones de N1 hasta infinito. Y el cierre transitivo entonces de una relación R es la relación de conexión R asterisco. Y de aquí sale el siguiente lema, que es lo más importante. Si la cardinalidad de mi conjunto es n, es decir, si estoy trabajando con n elementos, o en los ejemplos que vimos, con 4 nodos, ¿ya? Y R es una relación en A, entonces el cierre transitivo de R en A es R asterisco, que sería R unido con R2, con R3, hasta Rn, ¿ya? Y con eso cumplo entonces todos los caminos que podría lograr. Veamos aquí, dice CR en el conjunto de personas tal que R son todos los A, B, tal que A conoce a B. ¿Cuál sería la relación R a la N para N mayor que 1? ¿Qué representa esto? Es como la relación que contiene todas las conexiones que son de largo mayor que 1, de largo n. Claro, o sea, veamos quiénes están en esta relación. O sea, por ejemplo, supongamos que conocer es por lo menos saber de que, digamos que yo los conozco a ustedes y ustedes me conocen a mí, a pesar de que, claro, si nos vamos a la filosofía de qué es realmente conocer y que uno nunca se termina de conocer ni a sí mismo, etcétera, ya, pero olvidemos todas esas cosas. Ubicar, si quieren, ¿ya? Que alguien ubica a alguien. Claro, serían Entonces, como los amigos de mi amigo. claro, aquí yo tengo que A ubica a B. Y esa es la relación. Entonces, ¿qué pasaría en R2? Eso, sería como A conoce a alguien que conoce a B. Claro, entonces con R2 yo estaría viendo a quienes yo podría lograr a llegar a conocer pasando por alguien más. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, yo no conozco a sus padres, pero a través de ustedes podría conocer a sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso sería R2. Y R3 sería de que yo no conozco si no conozco a sus padres, menos conozco a los amigos de sus padres. Pero si yo estuviese, o sea, si ponemos R3, entonces yo podría llegar a conocer a los amigos de sus padres. ¿Se entiende? Sí. Entonces, con esto podemos buscar la mínima cantidad de pares ordenados que es necesario agregar a la relación para que se cumpla la transitividad. Lamentablemente, es verdad que en muchos casos, al final uno termina agregando a todos, ¿ya? Pero si uno quiere buscar realmente la menor cantidad, tiene que hacer este esfuerzo, porque como les dije y como vimos anteriormente, no, para que se cumpla la transitividad no es necesario que finalmente todos estén conectados con todos, ¿ya? De hecho, de aquí, de este ejemplo, viene también
algo que es muy conocido, que son los grados de, ¿cómo se llama? Bueno, en inglés se conoce como los 7 handshakes, o sea, los saludos de mano, que hoy día están prohibidos, ¿cierto?, por el coronavirus. Pero hay una teoría que dice que toda persona en el mundo está a 7 handshakes, saludos de mano, de cualquier otra persona en el mundo. Eso quiere decir que, si es que esto fuese real, quiere decir de que ustedes están a 7 handshakes de conocer a Trump, o de conocer a cualquier persona en el mundo, ¿ya? Y eso se comprueba también con cosas que vamos a ver más adelante con grafos, y eso da pie a teorías matemáticas que son realmente hermosas, que tienen que ver con la concepción de pequeños mundos, y también todo esto da paso a justamente algo que está muy en boga hoy en día, que tiene que ver con el análisis de expansión de virus. Claro, hoy día hablamos de virus y todos pensamos en el COVID-19, pero a nosotros lo que nos importa son los virus computacionales. Y, y dentro de estas pequeñas redes que se pueden formar, sobre todo cuando veamos grafos en mayor profundidad, van a existir lo que se llaman hubs, ¿ya? Y los hubs son básicamente elementos que tienen muchas conexiones. Si lo llevamos al mundo aquí de las personas, de que conoce a alguien, son las personas populares, ¿ya? O sea que alguien, si yo llego, por ejemplo, a saludar a, no sé, algún actor famoso, es súper probable que ese actor famoso haya trabajado con un montón de actores. Entonces, si yo logro llegar a ese actor, es muy probable de que pueda llegar a casi todos los actores. O quizás añadiendo 1 o 2 pasos más, ahí ya llegar a todo Hollywood, por ejemplo. Entonces, eso es lo que explica cómo muchos virus se pueden expandir rápidamente. O cómo, llevándolo a algo ¿cómo se llama?, más banal, cómo se expanden los memes. Un meme, por ejemplo, si yo hago un meme, ya quizás lo va a conocer unas cuantas personas. Pero si yo hago llegar un meme a alguien que realmente es creador de memes, ¿ya?, y lo publica él, ahí saltó al tiro a todo el país, y capaz que traspase las fronteras. Entonces, por eso es importante ver todo este proceso de concepción de pequeños mundos y de relaciones. Cuando uno está buscando relaciones en grupos y las logra establecer de equivalencia, como les dije, es lo que les permite decir, bueno, si ya logré establecer de que una relación es de equivalencia, entonces si algo le pasa a alguien en esa clase, le va a pasar a todos igual, porque todos ellos son equivalentes, ¿ya? Y como les dije, esto da paso a un montón de teorías muy, muy importantes en la matemática y que se aplican fuertemente en la informática también. A ver, nos queda poquito tiempo. Con eso terminamos la clase, pero les quiero mostrar un ejercicio. Y terminamos la materia en realidad para el primer, o sea, la materia de todo el primer certamen. Y esta es la materia que les va a entrar entonces para la evaluación del próximo lunes. Entonces, rápidamente déjenme buscar aquí. Segundo pauta, ok. Ya. Entonces, lo voy a compartir rápido. Más que explicar y en detalle que hagamos el problema, les quiero explicar la lógica que hay detrás de esto. Entonces, aquí tenemos un ejercicio, el ejercicio 2. Dice, la población de Game of discretas, God, está separada en reinados. A veces algún reinado quiere hacer alianza con otro reino, pero típicamente terminan desilusionados al ser traicionados. Ahí generalmente ocurre la frase con despecho, todos los del reinado X son iguales. Demuestre que la relación generada a partir de todas las personas del reinado X son iguales es una relación de equivalencia. Y determine las clases de equivalencia de estas. Ahí tienen 10 puntos. Para ello, muestre la forma que tendría la matriz booleana que representa al universo de Game of discretas. Y luego dice, ahora asuma, ahora asuma que la frase es incorrecta y que en realidad cada reinado tiene exactamente un integrante que no es igual a los demás.
Determine para cada reinado el cierre reflexivo, simétrico y transitivo de esta nueva relación. Nota, formalice los conjuntos, las relaciones, etc. Soluciones basadas fuertemente en texto no serán consideradas correctas. Y las matrices suelen ser muy útiles para justificar. Entonces, la solución aquí dice, la relación es entre personas, naturalmente, lo primero que tenemos que ver. Y para dos personas, x, y, diremos que x está relacionado con y, y vamos a poner simplemente x es igual a y. Para demostrar que es una relación de equivalencia, se debe comprobar que la relación es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Por qué puse que x es igual a y? Es porque estamos diciendo que todas las personas son iguales, ¿ya? Entonces la reflexión dice, se debe cumplir que para todo A pertenece a la relación. Y naturalmente sabemos que toda persona es igual a sí misma. Así que ahí tenemos la reflexión. La simetría. Por conmutatividad de la igualdad, se tiene que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Y finalmente la transitividad, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Perfecto. Con lo anterior se demuestra que es una relación de equivalencia. No basta con decir con que la relación es reflexiva, simétrica y transitiva, hay que demostrarlo. Finalmente, las clases de equivalencia es una persona de cada reinado, ya que todos son iguales entre sí. Si se desea ver como una matriz, entonces consideremos la siguiente representación. Aquí tenemos X, Y, bla, 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 y Z, ¿ya? Y todos los demás son ceros, donde X, Y, Z son matrices cuadradas. O sea, estamos hablando de submatrices aquí. Que solo contienen unos, es decir, todos están relacionados con todos. Sin embargo, no existe relación alguna entre el reinado X con el Y y ningún otro presente en la diagonal. Entonces, aquí lo importante es que esto no es que sea un 1 solamente, sino que aquí podrían haber, supongamos que hay 10 personas en este reinado, entonces esta sería una matriz de 10 por 10 con puros unos, ¿ya? Que aquí hayan puros ceros es que, entonces, bueno, si aquí puse 10 unos, aquí deberían haber 10 ceros también, y así sucesivamente. Tiene que mantener eh, que sea la matriz cuadrada. Y también podría tener otra cardinalidad, supongamos que Y es más grande, así que tiene 100 personas. Entonces tengo 100 unos, y aquí todos están conectados con todos. Cada uno de estos, X, Y y Z, cada uno están conectados con todos. Hay una gracia cuando todos están conectados con todos, ¿ya? Si yo tengo una matriz de puros unos, y eso representa una relación, eso inmediatamente yo sé que es reflexiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene puros unos en la diagonal, si tiene puros unos. También sé que es simétrica porque es igual a la traspuesta. Claro, si tiene puros unos. Yo, para donde la dé vuelta, me va a quedar igual. Y finalmente, en esos casos, como todos están conectados con todos, puedo decir que es transitiva, ¿ya? En ese caso yo puedo decir que sí es transitiva. Porque si todos están conectados con todos en ese mundo, entonces quiere decir de que si de A puedo ir a B y de B puedo ir a C, en ese submundo, entonces de A puedo ir a C porque están todos conectados con todos. ¿De acuerdo? Entonces, para la segunda parte, cada una de las matrices presentes en la diagonal tendría un único elemento que no se relaciona con el resto, ¿ya? Entonces sería como que X, por ejemplo, lo pudiese escribir de esta forma. Tengo ahora una matriz de n-1 de puros unos y tengo un elemento que es distinto a todos los demás. Es decir, que no se relaciona con ninguno y que ninguno de los otros se relaciona con él. Solo que él es igual a él, obviamente, porque eso sí se sigue cumpliendo. Entonces, para esta matriz X, la relación R cumple con ser reflexiva. La diagonal sigue teniendo solo unos, incluso la persona que es diferente sigue siendo igual a sí misma, y por este motivo el cierre reflexivo de R es R. Si solo se dice que R es reflexiva, no está respondiendo lo solicitado, es decir, el cierre. Es necesario decir que el cierre reflexivo de R es R. Ahí, este es un error común. Cuando yo les pido el cierre de una relación, hay mucha gente que le encanta, pero le fascina poner la relación no es reflexiva. Y yo le estoy pidiendo el cierre. Y responden así, les prometo. Dicen, no, la relación no es reflexiva. Ok, muy bien, pero yo te pregunté cuál era el cierre, es decir, qué es lo que tienes que agregar. Así que, por favor, si yo les pido un cierre, ustedes no me digan, la relación no es transitiva,
la relación no es simétrica, la relación no es reflexiva. Esa no puede ser su respuesta, eso tiene 0 puntos automáticos. Yo le estoy pidiendo qué es lo que falta, ¿ya? Y si no falta nada, entonces tienen que decir que el cierre de la relación es la misma relación. Esos son conceptos que son relevantes. De igual forma, sigue la pauta, dice que X es igual a su traspuesta, así que el cierre simétrico de R sigue siendo R. Y finalmente, si multiplicamos X por X, obtenemos X. En consecuencia, X a la n de X es igual a X, por lo que R es transitiva. Y podemos decir que el cierre transitivo de R es R. Esa es otra forma de comprobar, digamos, mediante matrices, ¿cierto? Si yo quiero calcular R a la n, puedo multiplicar n veces la matriz X, ¿ya? Y al estarla multiplicando, si en el fondo al final llegué a la misma matriz, entonces quiere decir de que ya era, originalmente ya cumplía la transitividad. Si en cambio cambia en algún valor, entonces originalmente no era transitiva. Bien, quería explicarles esas cosas porque la idea era que cuando yo les haga preguntas sobre esto, ustedes se pueden apoyar bien en definiciones, se pueden apoyar en matrices, se pueden apoyar en todas las cosas que hemos visto para determinar cómo se comportan las relaciones y cuáles son sus cierres, que es lo más importante. ¿Alguna pregunta? ¿Todos claros? Perfecto. Entonces, el lunes tienen la última pregunta que es con respecto a esto y con eso cerramos el certamen 1. Otro anuncio que tengo que hacerles y que, bueno, lo voy a publicar por escrito, ya lo acordamos, pero estamos viendo cómo plantearlo correctamente. Decidimos que no tiene sentido que les demos tareas porque en realidad con estas preguntas semanales les estamos controlando toda la materia, ¿ya? En consecuencia, vamos a eliminar las tareas y así vamos a disminuir la carga de ejercicios que tengan que hacer. Si no, íbamos a preguntarle con otro ejercicio, digamos, básicamente lo mismo y no tiene mucho sentido. Así que lo que sí vamos a hacer es que para que ustedes puedan subir su nota, les vamos a seguir dando estas tareas de LaTeX que van a ser optativas, ¿ya? Optativas, no son tareas obligatorias. Entonces, ahora al comenzar en la materia del segundo certamen, les vamos a entregar un enunciado de LaTeX, el que quiere lo hace, y si lo hacen bien, tienen entonces 5 puntos de nuevo para sumar al segundo certamen. Y así va a ocurrir lo mismo para el tercer certamen, ¿ya? Pero en el fondo nos vamos a quedar solamente con la carga de hacer estas evaluaciones semanales. ¿Profe? Sí. Entonces, ¿la nota del semestre seguiría siendo el promedio de los 3 certámenes o eso va a Correcto, cambiar también? correcto. El promedio de los 3 certámenes. Y eso es todo. Y la nota de cada certamen es la suma de cada una de las preguntas semanales que le hemos estado haciendo. Y también, naturalmente, no les puedo poner más de un 100 en SIGA. Así que si alguien termina con un promedio de 105, lo vamos a felicitar y todo, pero no le podemos poner 105 en SIGA. Así que se quedaría solamente con un 100. Qué pena. Bien. Bien, pues estamos en contacto entonces. Nos vemos el lunes donde vamos a empezar a ver materia de grafos, ya formalmente. Y van a tener la evaluación el lunes. Que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chaito. Chao, profe. Nos vemos.